Mario Weinfeld está en la radio pública. Gente de a pie. Hasta las 14. Néstor Restivo estuvo en Brasil, tiene muchísimas cosas para contar. Estuvo en un cónclave importantísimo. Te escuchamos, Néstor. Decime qué se siente. Gracias, Mario. Sí, estuve del lunes al miércoles en San Pablo, donde ocurrió algo que parece, lo veo como muy parecido al clima del 17 de octubre, para estar también más de la mesa. Vamos a escuchar un audio que conseguí desde allá, y después les cuento lo que sucedió en San Pablo y que terminó recién hoy, pero yo estuve entre el lunes y el miércoles. Eu quero dizer para vocês que a sociedade brasileira conhece os chamados moralistas sem moral. E os conhece em parte porque o meu governo e o governo do presidente Lula propiciou e estimulou o mais enérgico combate à corrupção da nossa história. Quero dizer que há com certeza sobre este processo apenas uma certeza: nós jamais negociamos ou negociaremos com os malfeitos. Eu me insurjo contra o golpismo e suas ações conspiratórias. Pergunto com toda franqueza: quem tem força moral, reputação ilibada e biografia limpa suficientes para atacar a minha honra? Quem? Bueno, quizás se necesite una pequeñísima traducción. No va a haber golpes, no va a haber golpe. De alguna manera juega con las consignas de la derecha brasileña el año pasado: no va a haber copa. Le gritaban a Dilma para que no hiciera el Mundial de Fútbol, ¿no? Y el discurso de ella, creo que se entiende, es una defensa de su política de gobierno y sobre todo de su honra. Recordemos, es una mujer que estuvo detenida, torturada, y que a quien ella dirige esto: ¿quién tiene autoridad moral para acusarme?, es Acuña, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que es un hombre al que se le han descubierto cuentas en Suiza no declaradas y una cantidad de negociados en la época de las privatizaciones brasileñas, que es el en cuyas manos está la posibilidad de un juicio político contra Dilma, este personaje. Lo que ocurrió esta semana fueron dos cosas. Uno es que el lunes se reunió en San Pablo la Confederación Sindical Internacional, que es la única central obrera mundial que hay actualmente. Producto de la fusión de distintas líneas después de la caída del muro de Berlín, se unieron varias de tendencia socialista, social cristiana, etcétera, que antes estaban peleadas, y eligieron San Pablo para hacer su reunión anual como forma de apoyar el proceso político de Brasil. Y el martes se empezó un congreso de la CUT, la más grande que tiene Brasil, que duró hasta hoy. Fueron 3.500 personas, un acto extraordinario. Se reúnen cada 3 años todos los delegados del CUT. Un ambiente obviamente muy, muy sindical, de trabajadores de base, delegados, etcétera, con dos ejes muy claros. Uno es la defensa irrestricta del orden democrático en Brasil y la defensa del proceso político que se abrió con Lula y sigue con Dilma. Pero también una crítica al gobierno de Dilma, de que no van a permitir que se reduzcan los derechos. Inclusive la consigna era: los derechos no se reducen, se amplían. Sabemos que Dilma Rousseff, en su segundo mandato, que empezó hace relativamente poco, este año, a principios de año, inició un proceso de ajuste fiscal, tratando de congraciarse un poco con la derecha que la estaba acosando, y no solo no le sirvió, sino que se le fue para atrás. Hoy tiene una popularidad muy baja Dilma. Entonces la CUT le dijo: te defendemos, pero no queremos este ajuste fiscal. Hubo muchas personalidades. Estuvo, por ejemplo, el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Túnez,
que es una de las 4 organizaciones que ganó el Premio Nobel de la Paz recientemente. Estuvo Lula, que se llevó todos los aplausos, estuvo Pepe Mujica. Como no fui en condición de periodista, fui más bien parte de una delegación que me invitó muy amablemente la CTA, que fue conducida por Pedro Guasiesco, el que dirigió esta delegación. Tuvimos la oportunidad de estar en algunas reuniones internas hablo de unos 50, 60 personas, no tan chiquitas, con Lula y con Pepe Mujica. Y el discurso de Lula y el discurso de Dilma, que fue el martes como a las 11 de la noche, se la esperaba a las 7 y llegó a las 11, pero aguantó toda la gente para escucharla, fue de una envergadura política de tal magnitud que Lula, cuando terminó Dilma, dijo: hoy terminado de ser presidente para convertirse en líder política, porque fue un discurso de mucha defensa de su gobierno. ¿Qué es lo que dijeron tanto Lula como Dilma? Que la ofensiva de la derecha, que viene por el Tribunal de Cuentas y el sector judicial de Brasil, y por el lado del poder legislativo, ¿sí? Aprovechando que el PT tiene 17% de los escaños en la Cámara, es decir, necesita muchas alianzas políticas, que estas ofensivas que hay en la forma de juicio político que le intentan hacer todos los días a Dilma Rousseff, en realidad está poniendo en el banquillo del juicio a un proceso político que se abrió hace 12 años, y que es muy parecido al de Argentina, y también muy coetáneo. Lula asumió en el 2003, el mismo año que asumió Néstor Kirchner, unos meses antes. Por ejemplo, contaron cosas que ya se saben, pero hay que remarcarlas. 40 millones de personas salidas de la pobreza, 22 de trabajo generados, cantidad de gente que accedió a bienes de uso, como automóviles, aeropuertos. Los aeropuertos en Brasil hoy son como las rodoviarias, son grandes estaciones de micro con miles y miles y miles de personas. Esto no pasaba antes en la clase baja brasileña, que ascendió a un sector de clase media. Y el tema educativo. Y el tema de educación, muy importante lo que dijo Lula, es una historia muy rápida de las universidades latinoamericanas. La primera abrió en República Dominicana poquitos años después de la llegada de Colón. Después conocemos San Marcos Sierra, Chuquisaca, la Universidad de Córdoba, todas universidades que se crearon en el siglo XVII, XVIII, XIX. La primera universidad brasileña fue en 1922. 1922. Hasta entonces la élite brasileña desconocía cualquier tipo de derecho al acceso a la educación. Desde luego era un país que acababa de eliminar la esclavitud muy tardíamente. Y la cantidad de universidades que hizo el gobierno del PT en 12 años fueron 18 más 455 escuelas técnicas. En toda la historia de Brasil se habían hecho 140 escuelas técnicas. El PT hizo 455. Entonces este acceso a la educación, a bienes de uso, a bienes de consumo, a la vivienda, al trabajo, etcétera, es lo que la lectura que hacen Dilma y Lula es lo que enferma a la derecha brasileña y al grupo de mayor poder, que no tolera esto que hablábamos antes con el 17 de octubre. Dijo Lula también una anécdota que ayer lo comenté y alguien dijo que ya se había escuchado en otra parte. No importa si es de Brasil o no, de Lula o no, pero Lula se refería al espacio que él conoce. La señora el viernes se pone un perfume muy caro y el lunes, cuando vuelve la empleada doméstica a su casa, tiene el mismo perfume que usó la señora. Y esto es lo que las clases altas brasileñas no soportan. Entonces, la defensa que hizo Dilma fue de apuntar contra este episodio, en el cual dijo algo también bien interesante, que es el rol que cumplen los medios de difusión en un país que no tuvo una reforma de ley mediática y donde solo 6 familias manejan prácticamente la estructura de medios, y todos los días, señaló Dilma, envenenan la mente de millones de brasileños. Brasil, cualquiera que conozca Brasil sabe que es un pueblo muy alejado de temas, un pueblo abierto, que acepta permanentemente la diversidad de todo tipo, política, sexual, religiosa. Y en cambio ella dijo que el odio y la intolerancia, que son 2 factores que no están presentes tan naturalmente en la cultura brasileña, están presentes en los últimos años por este trabajo de envenenamiento que hacen los medios de comunicación, y del cual se aprovechan ambos sectores que mencioné como núcleos de la derecha. El poder legislativo, que fuerza al PT a hacer alianzas permanentes para tenerla por lo menos día, y el sector judicial que la acosa a Dilma Rousseff. El tema de la corrupción, sabemos, es el tema del financiamiento de los partidos políticos por parte de la actividad privada. Ahora, esto abarcó a todos los partidos históricamente. Brasil necesita una reforma de la forma legal para ver cómo se financian los partidos políticos. Es histórico. Sin embargo, se le endilgan solamente al PT. Y lo que planteó también Dilma Rousseff y Lula es que desde luego van a hacer una defensa irrestricta del orden democrático, que saben que cuentan con el apoyo del movimiento obrero
brasileños, no solo estaba, el Congreso era la CUT, pero las otras centrales obreras fueron como observadoras, por ejemplo, Fuerza Sindical y otras, cuentan con un respaldo continental y mundial muy importante para respetar el orden de la democracia y no van a ceder a las presiones de chantaje de la derecha. Me parece que el contexto de Brasil en un momento difícil, Brasil vive la peor recesión en 25 años, fue muy parecido, las causas que ellos señalan, en lo que ha pasado en la Argentina estos años y en lo que pasó también en la Argentina en el año 45, cuando emergen sectores sociales a los cuales los dueños históricos del poder no le quieren dejar espacios. Néstor Restivo, gran columna, gracias.